estábamos hablando antes de por qué las políticas de diversidad y de inclusión tienen que estar en la cabeza de la compañía, ¿no? Y bueno, quería que nada mejor que con ustedes hablar de cómo es que los CEOs pueden definir esas políticas y hacer que, bueno, derramen, entre comillas, a el resto de la empresa, ¿no? ¿Me podrías contar, Cecilia, cómo lo ves? Creo que lo fundamental es la coherencia. Si hay coherencia entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos, y nosotros estamos convencidos, generamos cultura, lo podemos derramar. Si no, es tan solo un discurso que después pierde validez. Así que se habla del compromiso del CEO, pero también se habla de la coherencia. No podemos decir algo que después no lo podamos mantener ni con las acciones ni con los KPIs. Cuando tenemos data que podemos demostrar, el famoso walk the talk, creo que lo fundamental es la coherencia. Sí, yo diría más, cuando uno habla de ética y transparencia, que es otro de los valores, tanto como la inclusión es un valor, la ética y transparencia lo es. Y nadie dudaría que si el CEO o el líder de la compañía no representa esos valores, difícilmente pueda trasladarlos al resto de la organización. Con el caso de la diversidad y la inclusión creo que pasa lo mismo, con lo cual me parece muy importante que el líder de la organización, que tiene la posibilidad de crear cultura, sea el que está concientizado y convencido de esto. Y por otro lado, que digamos, como CEOs tenemos una herramienta muy importante que son las políticas de recursos humanos. Y esas políticas, bueno, te permiten, a través de los incentivos, del reclutamiento, de las compensaciones, bueno, atacar todos estos temas, ¿no? Por ahí para construir, digo, como líderes de las organizaciones buscamos innovar constantemente y la diversidad e inclusión es un motor de la innovación. Y también hacia afuera, si queremos crear sociedades prósperas económicamente, fomentar la diversidad e inclusión definitivamente ayuda a que logremos ese objetivo. Hablamos también más temprano de cómo es importante para el negocio, ¿no? También cómo se pueden mostrar los resultados, como vos decías, los KPIs. ¿Y qué ejemplos pueden dar de cómo tener una política de inclusión y diversidad ayudó a sus empresas? ¿Querés empezar? Sí, mira, te cuento nuestro caso. Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica de innovación. Entonces, para desarrollar nuevos y mejores medicamentos para los pacientes, necesitamos innovar. Y eso es a través de miradas diversas, de opiniones diversas, muchas veces teniendo charlas que no son la que por ahí habitualmente solemos tener, y a través de ahí construimos, ¿no? Y ahí generamos ese ecosistema de innovación, que tiene un efecto positivo en la estrategia corporativa y en el negocio al final del camino. Sí. Son de distintos sectores, somos, ¿no? Sí. Tu caso es porque un caso totalmente distinto. Claro. Nosotros somos generación de energía eléctrica. Yo creo en algo que es casi mágico, que es el brainstorming. Yo creo que cuando muchas personas se reúnen a discutir un tema, salen ideas que vos decís, ¿esto de dónde surgió? Porque no surge de ninguno en particular, sino de la suma y de la interacción. Y bueno, y eso es rico cuando tenés diversidad de opiniones, de visiones, de perspectivas, y eso da resultado. O sea, crea realidades, no es una cosa etérea que uno puede decir. Y obviamente, cuando nosotros hablamos de que las personas de tu organización se sienten cómodas siendo como son, se sienten incluidas, se sienten parte, obviamente eso hace al clima de trabajo. Y cuando uno trabaja en una compañía donde se siente bien, es más productivo. Punto. O sea, eso no es muy discutible. Uno lo puede ver en uno mismo. Y bueno, creo que eso suma. Me gustó la convicción con la que Mariana lo planteó. Y te puedo dar ejemplos en Mercer de personas que contaron su realidad sexual, permitiendo ser, como decía Mariana, ellas, en una cultura que las acobijó y que se sentían parte y que fueron más productivas. Así que lo comparto. Y sumado a lo que decía acá nuestro compañero, me gustaría plantear como el lado oscuro de la diversidad. ¿Y qué quiero decir con esto?
siempre hablamos del valor de la diversidad, pero la diversidad incomoda. Y no hablamos tanto de la incomodidad que te trae la diversidad. Yo creo que el valor lo podés ver una vez que transitas la incomodidad. Y la incomodidad es que estás en una reunión de liderazgo y que te empiezan a cuestionar y a decirte no. ¿Y por qué no vemos esto? ¿Y por qué no vamos? Y la verdad es que cuando uno quiere tomar una decisión rápida, es mejor que no haya diversidad, porque sos más rápido, pero como decía Juan, en definitiva, repito las recetas del pasado. En ese momento de incomodidad, que alguien te desafía, que te dice que no, ¿por qué no probamos una receta nueva? Tenés que poder saltear la incomodidad y ahí ves la diversidad. Entonces creo que siempre nos quedamos en el discurso que la diversidad trae valor, y yo lo comparto, como decía Juan, en la innovación o Mariana, pero también tenemos que, como líderes, saber que nos vamos a incomodar y en esa incomodidad vamos a estar vulnerables. Y hasta no vamos a saber actuar y saltando la incomodidad encontrás el valor. Bueno, por ahí para construir sobre lo que decía Cecilia, que la verdad que me encantó lo que dijiste, no es un camino corto, digo, es un camino que se va recorriendo porque requiere confianza, requiere que estén los espacios apropiados para que cada miembro del equipo, como decía Mariana, pueda traer su auténtico ser y que pueda plantear su visión y generar los espacios apropiados. Digo, creo que el rol de los y las líderes está también en eso, en generar esos espacios para que cada miembro del equipo pueda compartir esa visión diferente. Es un buen punto, porque muchas veces las demandas vienen desde la sociedad, desde las bases, digamos. ¿Cómo hacen para canalizar justamente estas inquietudes y que se abran los espacios? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las recomendaciones, digamos, como para abrir el juego y escuchar estas opiniones? En muchas empresas funcionan bien los comités, digamos, de alguna minoría en particular, como que se reúnen en ese comité las inquietudes o las problemáticas de alguna minoría en particular, o de tema género, o de tema de identidad sexual, o cualquiera sea la minoría que se sienta representada. En nuestro caso, eso no funciona. Está bueno también, yo creo, a veces las herramientas o las soluciones no son las mismas para todas las empresas, porque todas las personas somos distintas, las empresas tienen culturas distintas, las problemáticas son distintas. En nuestra empresa, por ejemplo, crear algo así hubiese sido visto como algo, al contrario, discriminador. Entonces, a nosotros lo que nos funciona es la confianza, que vos lo mencionabas. Ahora, si una persona tiene confianza que puede decir lo que piensa, una queja, una sugerencia, una denuncia, sin temor a represalias, sin temor a que lo miren mal, sin sentirse incómodo, estamos en el mundo ideal. Vos dirás, bueno, ¿cómo hacemos que eso ocurra? Yo creo que eso es fundamental, ahí es donde haces la diferencia y realmente ahí es donde sabés que la cultura es una cultura inclusiva, donde la persona puede comunicarlo a su jefe, al jefe de su jefe, a recursos humanos, al líder de la empresa, tiene a quién recurrir. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa cuando habla? ¿Se siente cómodo? Si es una denuncia, se investiga. Si es una queja, se toman acciones. O sea, en función de las respuestas que obtiene de la organización, bueno, eso se va a ir retroalimentando o no. Y a mí me ha pasado, o sea, he tenido casos en donde vinieron a hacerme una denuncia en particular, que se investigó y se tomaron acciones. Se ha despedido gente por conductas, digamos, inapropiadas. O sea, cuando la gente, las personas que trabajan en la organización ven que se toma en serio, bueno, entonces se animan. Y entonces ahí es donde la confianza, yo creo que muchas veces el tema de la diversidad e inclusión está pegado en las paredes, pero en realidad son las acciones concretas las que hacen que una empresa sea considerada inclusiva o no, y que la gente así lo perciba. Y eso se ve en las diferencias de salario entre unos y otros, se ve en las acciones, en los incentivos, en las compensaciones. Son acciones, no son palabras. Bueno, y para construir ahí lo que decía Mariana,
no solo el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, cuando uno ve los resultados del año, y te digo en nuestro caso, nosotros trabajamos en resultados anuales y tenemos 6 comportamientos, inclusión es uno de ellos. Y definitivamente cuando vemos o hacemos las reflexiones ahora que estamos llegando a fin de año y vemos un poco los resultados del año y cómo los logramos, hay que vivir esos comportamientos. Digo, no es solo como un eslogan que está ahí, sino que hay que lidiar con el ejemplo y hay que actuar, como decía Ceci, vivir, sentir y pensar en ese camino. La verdad que los escuchaba a Mariana y a Juan y comparto plenamente todo lo que están diciendo. Siento que la pandemia o por lo menos mi mirada, vino a mostrarnos que somos iguales en esencia de seres humanos y que a partir de ahí todos somos diversos. Entonces, cuando Mariana hablaba de las minorías, hay algunas frases que me hacen ruido, como que las mujeres somos una minoría en la fuerza laboral cuando somos más de un 50% de la población global. Y también cuando ves que en definitiva todos somos diversos porque tenemos algún tipo de mirada distinta, ya sea política, sexual, generacional, las que son más fáciles de ver, pero hay otras que no son fáciles de ver. Y todos interpretamos el mundo de manera distinta. Entonces, comparto que tenemos que, con los datos que tenemos en la organización, medir lo distinto, entender si tiene una barrera y trabajar sobre nuestros propios prejuicios y sesgos que en definitiva nos incomodan. Yo creo que ese trabajo de incomodidad y ese trabajo de decir la sociedad está compuesta de un formato, lo debería tener representado en mi organización hasta para mi beneficio individual como organización. Eso después va a derramar, como decías vos, en la comunidad, en mis colaboradores, en este concepto de responsabilidad ambiental, social y corporativa. Pero fundamentalmente yo voy a poder llegar a los segmentos que quiero llegar si tengo esa diversidad incluida. Pero de nuevo, me tengo que incomodar y hasta que no nos trabajemos con esa incomodidad no vamos a encontrar el valor. Sí, yo creo que hay como los valores que están, digamos, que son como la base de la diversidad y la inclusión, son el respeto y la empatía. Si vos no tenés respeto, como vos decías, no es solo por las minorías, por cualquier diferencia de opinión, de cualquier... Entonces, primero hay que tener respeto y eso es un valor fundamental y bueno, y si lográs la empatía tal que ese respeto se transforme en incluir, creo que ahí es como que haces el clic. Creo que ahí interesante también es ver, cuando hablamos de cómo esto lo traemos a la realidad del negocio, el desafío que tendrán las organizaciones que no logren adaptarse a esta incomodidad, van a tener un gran desafío para atraer y retener el talento, no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? Entonces creo que eso es un incentivo adicional para que las organizaciones puedan dar ese paso hacia la incomodidad, pero que definitivamente van a hacer que puedan ser sustentables en el tiempo. Claro. Me gustaría en ese marco que pusieran algún ejemplo de alguna política o alguna medida que hayan tomado para aumentar la diversidad y la inclusión de la empresa que les parezca exitosa y que quieran compartir con el resto de la audiencia. No, yo te cuento algo que nos enorgullece. Reciente, la semana pasada celebramos la Semana del Orgullo, ¿no? Y tuvimos diferentes espacios de reflexión incómodos porque hablamos de diferentes temas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, ahí se dieron charlas, la verdad que con miradas diversas, opiniones muy diversas y mucho debate, ¿no? Entonces, cuando hablaba de generar esos espacios, creo que es algo que eso disfrutamos porque son generar el espacio, traer el tema, escuchar miradas diferentes, opinar, sentirnos libres. Y durante esa semana también algo que creo que es importantísimo es no solo trabajarlo hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces nos asociamos con instituciones como por ejemplo Pride Connection para co-crear juntos este ecosistema dentro de la organización y también para que tenga un impacto al final del camino hacia afuera, ¿no? Para, como decimos, generar una sociedad más justa, más equitativa y eso va a tener un impacto positivo como legado que queremos dejar hacia el futuro. ¿Algún ejemplo? Sí, nosotros, digamos, hay muchas cosas. A mí me parecen importantes, o sea, esto tiene tantas aristas, este tema tiene aristas que lo podés encarar desde muchos puntos de vista. A mí una cosa que me parece básica, bueno, que seguramente Cecilia va a estar de acuerdo, es el tema de
cuál es tu sistema de compensaciones. Porque finalmente eso es lo que marca, digamos, donde pones tu dinero es en lo que crees, ¿sí? Entonces tu sistema de compensaciones tiene que ser, digamos, acorde a tus valores. Entonces tener un sistema de compensaciones que sea objetivo, que sea lo más objetivo posible, que elimine o por lo menos minimice los sesgos que todos tenemos, creo que ayuda un montón. Tener un sistema de incentivos, de bonos, que también tenga reglas que sean conocidas, que sean transparentes, que sean claras, eso también ayuda. Nosotros hacemos comités digamos, de compensaciones que discutimos las notas de performance que ponemos para que no la opinión de una persona se imponga a todos los demás. Entonces, son formas de, no te digo eliminar el sesgo, pero por lo menos minimizarlo. Todas esas políticas y procedimientos yo creo que ayudan a que así sea, y eso también se percibe. Y yo creo que da resultado porque vos tenés un sistema que es consistente y que funciona. A mí me gustaría ponerte 2 ejemplos construyendo sobre lo que dice Mariana. Una es en relación a las compensaciones, ir al dato. No solo, que me parece buenísimo el ejemplo que está poniendo Mariana de la mesa de evaluación y calibración, sino que vayamos al dato, vayamos a ver la diferencia que existe en la compensación real de hombres y mujeres a cada uno de los niveles y a cada una de las posiciones. Porque naturalmente las organizaciones no tienen 2 bandas de compensaciones, pero también naturalmente hay un gap de hasta un 25% en la compensación de hombres y mujeres. Entonces, lo que recomiendo es ir al dato, revisarlo, encontrar esas brechas y tener un presupuesto para poder remediarlo. Y el segundo, trabajar con los sesgos en el momento de la contratación, por ejemplo, con los CVs ciegos. ¿De qué manera utilizas la tecnología para no estar sesgándote en el género o en la orientación sexual o en la raza o en digamos que en la vulnerabilidad de la persona para ver si hace fit con lo que estás requiriendo? Y también empezar a cuestionarse si todos los requisitos que tenemos para las posiciones son válidos. Universitario, que hable inglés. ¿Hace falta que para esta posición se requiera un universitario bilingüe? No, creo que también nos tenemos que desafiar nosotros si podemos modificar las varas de ingreso, o esas varas estuvieron desde siempre y no las validamos, ¿no? Los límites de edad, por ejemplo, también que se cuestionan bastante, ¿no? Hoy. Ahí para agregar por ahí también es la mirada de largoplacista. En nuestro caso, más del 50% de la organización son mujeres, mismo en los comités de liderazgo, pero no miramos la foto, sino es cómo construimos el board o la mesa de directorio de los próximos 5 años. Cuáles son las mujeres líderes del futuro, cómo las potenciamos, si hablamos de diversidad de género, y cómo vamos construyendo ese camino. Digo, hoy una organización puede tener un balance en términos de género, pero tiene que mirar el largo plazo para que en todas las aristas de la diversidad pueda ser sustentable. Tal cual. Aún por ejemplo, en nuestro caso, cuando vos tenés cuadros técnicos, a veces es, no sé, en operación y mantenimiento, es muy difícil encontrar mujeres, por ejemplo, porque no hay, ni aunque vos tengas la voluntad, no existen. Entonces, más allá de que tu empresa pueda tener la capacidad de cobijar a mujeres, si no hay candidatas, entonces, bueno, muchas empresas lo que hacen es trabajan en generarlos, ir a las escuelas, ir a las universidades, o sea, empezar desde antes. A lo mejor cuando llegaste a la empresa ya es demasiado tarde. Entonces, hay un trabajo ahí por hacer que me parece interesante. También lo hacen para mujeres en tecnología, que es empezar a incentivar que se puede desde la secundaria inclusive. Me gustaría preguntarles, en función de lo que estaban comentando de la educación y otras variables, digamos, ¿cómo ven el ecosistema
para permitir una mayor integración de las mujeres, los colectivos al mercado laboral. Partiendo desde lo que es la educación, pero también la legislación y la colaboración con el sector público, ¿no? Muchas veces hablamos de, estructuras de cuidado para facilitar también el empleo de las mujeres. ¿Cómo están viendo hoy el sector en la Argentina? No, si quieren comienzo. Como reflexionábamos por ahí al principio, donde decíamos que en la organización crear una cultura diversa e inclusiva es responsabilidad de todos y todas. Hacia afuera creo fuertemente también que es lo mismo. Si queremos crear un ecosistema propicio donde generemos una Argentina diversa, inclusiva y justa, es importante la articulación público y privada con organizaciones no gubernamentales. Mira, justo esta semana estuvimos reunidos con la Secretaría de Derechos Humanos y conecto con algo que decía Cecilia, ¿no? Que hay que entender dónde están las oportunidades de desarrollo, porque por ahí el tema de empleabilidad inicia desde un proyecto, desde las oportunidades de educación que hay. Y me encantó lo que dijiste de cómo tenemos que revisar un poco los perfiles de las posiciones para realmente ver si agrega o no valor eso. Entonces, creo que esas discusiones que se tienen que dar adentro de la organización tienen que darse afuera, y a través de esa articulación creo que vamos a lograr acelerar este camino que venimos promoviendo de generar un ecosistema más propicio. ¿Cómo es el diálogo entre ustedes y sus pares para definir, hacia dónde tienen que ir las empresas, el mundo corporativo, cómo mejorar las políticas? ¿Hay un diálogo? ¿Se ven como competidores? ¿Hay colaboración? ¿Cómo es ese intercambio? Puedo decirte que celebro que desde AmCham, tanto Juan, Mariana y yo estemos coliderando este espacio que es no solo para pensar, sino también para compartir las cosas buenas que estamos haciendo, y no solo para las empresas socias, sino también para la comunidad. Claramente hay mucho gap entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si no tendríamos organizaciones más diversas, equitativas e inclusivas. Organizaciones que dan oportunidades y donde las diferencias están incluidas en nuestra cultura. Y eso no lo vemos con una sociedad con los niveles que tenemos, ¿no? de pobreza y gaps que tenemos. Entonces, celebro este espacio, celebro poder estar compartiendo desde AmCham este espacio donde realmente compartimos, vemos cuáles son las mejores prácticas, nos asociamos con organizaciones del tercer nivel o de la sociedad civil para aprender de ellas y poder exponenciar esta mirada que nace de nosotros. Si nosotros no estamos comprometidos y realmente no queremos cambiar la realidad, no la vamos a cambiar, porque nosotros podemos cambiar la realidad con las conversaciones que damos en nuestras organizaciones. La cultura de una organización son las conversaciones que se dan. Y si nosotros empezamos a generar conversaciones diversas, que nos incomodan, dando oportunidades a lo diverso, pero también haciendo que se queden en nuestra organización, vamos a poder cambiar el discurso. Esa es mi mirada, pero no sé ustedes qué piensan. Sí, de hecho, yo creo que AmCham hace un gran trabajo creando esta comisión, porque pone el tema sobre la mesa. De alguna manera, lo que está marcando es que los líderes no podemos desviar la mirada de este tema. Este tema es fundamental, es parte de nuestro rol, es parte de el valor y la cultura que cualquier empresa que digamos, desarrollada tiene que tener. Hoy en día, así como decía antes, como no se puede hablar de una empresa que no tenga ética y transparencia, que no esté mirando el tema de la sostenibilidad, bueno, este es un tema que no se puede soslayar. Entonces, la AmCham lo pone sobre la mesa y nos obliga a todos los líderes a estar pensando en este tema, a estar compartiendo. Vos pensás que en AmCham somos más de 600 empresas socias, casi vamos a llegar a 700. Entonces, tenemos muchas diferencias entre nosotros, realidades completamente distintas, o sea, industrias distintas. Y al poner este tema sobre la mesa, podemos hablar entre nosotros, compartir. Hay empresas que están mucho más desarrolladas, hay empresas en distintas etapas de desarrollo en cuanto a este tema. Entonces, compartimos lo que funcionó, lo que no funcionó, y todo eso suma. Entonces,
no solo eso, como decía Ceci, esto derrama en la sociedad, porque, digamos, poner este valor en el rol del líder también está marcando lo que queremos como sociedad. Entonces me parece muy importante. Y en nuestro caso en particular de la generación de energía eléctrica también se está dando este debate. De hecho, este año yo fui parte de la creación del Comité de Diversidad de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica, que es una industria muy masculina, obviamente. Y bueno, y son debates que también se están dando. Y como decía Cecilia también, lo cierto es que es un tema que está en boga, que eso no quiere decir necesariamente que todo el mundo esté convencido de lo que hay que hacer, porque además, más allá de tener la convicción, hay que capacitarse. Entonces, esta comisión lo que también hace es nos permite capacitarnos a todos. Entonces, de alguna manera homogeneizás los conocimientos sobre el tema, lo que hace más fácil actuar. No, y para agregar, me encantó lo que dijeron, así que para ir muy concreto por ir a algunos puntos, creo que todo este camino que iniciamos también busca llegar más allá de las organizaciones, ¿no? Llegar a las casas, llegar a la sociedad en general. Y algo que destaco es que mismo en este foro no solo participan por ahí las áreas de recursos humanos, ni nosotros como líderes de las organizaciones. Son foros multidisciplinarios donde creemos que el impacto se logra cuando cada vez más miembros de las organizaciones participan, que buscamos crear al final del camino agentes de cambio para la organización, para la sociedad, para sus hogares, ¿no? Y eso va sembrando y vamos construyendo para adelante. En alguna de las charlas anteriores se hablaba mucho de la idea de transversalidad, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y es un poco lo que también están planteando ustedes, cómo garantizar esa inclusión de todos los sectores y todos los actores de una empresa en ese diálogo. Creo que primero tiene que quedar claro de que es una política corporativa. Hay una decisión de que queremos recorrer ese camino, tiene que tener un plan estratégico, un plan táctico, y después, obviamente, un presupuesto que esté alocado a eso, ¿no? Y en eso, cuanto más miembros de la organización puedan participar, mejor. ¿Por qué? Porque al final, si hablamos entre dos personas sobre un tema que impacta a toda la organización, no traemos esa diversidad de género, diversidad generacional, todo tipo de las aristas de la diversidad. Entonces, que sea transversal nutre definitivamente a que podamos tener mejores insights para construir. Y creo que una palabra a mí que por lo menos me interpela es que hay que tener humildad, porque esto es un camino de continuo aprendizaje. Por lo menos esa fue mi experiencia cuando empecé este camino. Hay que tener la humildad de saber de que esto empieza y uno se tiene que formar, como decía Mariana, constantemente para poder identificar, por ejemplo, lo que decíamos, los sesgos, ¿no? Sesgos tenemos todos y todas y bueno, es una realidad. Cómo los identificamos y los trabajamos es a través de la educación. ¿Cómo se capacitan los CEOs? Porque todos hablaron, ¿no?, de esa importancia y me gustaría saber cuál es la receta. Yo creo que algo habíamos dicho, hay que escuchar mucho. Creo que en esta escucha empática y activa uno se enfrenta a lo que no conoce, a lo incómodo. A mí me gusta hablar de incomodidad, porque creo que en el momento en que uno está incómodo, estás frente a algo nuevo que no conocías y tenés la capacidad de, si estás curioso, aprenderlo. Estás frente a un sesgo, con lo cual como que tu cerebro se quiere ir o quiere volver a la receta conocida porque te estás presentando un desafío o algo diverso. Entonces creo que la escucha, el mantenerse humilde, curioso, ayuda al aprendizaje. El compartir con los pares también ayuda al aprendizaje, el compartir qué cosas, como decía Mariana, funcionaron y no funcionaron, y después leer. Yo creo que uno tiene hoy, no podemos decir que la información no está accesible para todos. Charlas, podcast, películas, libros, más allá de que en cada una de nuestras corporaciones tenemos la cantidad de cursos que te proponen sobre ciertas temáticas,
Y también el irse a formar, volver a un campus, el encontrarse con otros. Yo creo que nosotros como CEOs tenemos que empezar a tener un estilo de mayor incomodidad para no entrar en nuestra zona de confort. La incomodidad nos permite aprender y nos permite encontrarnos frente a lo diverso y nos permite encontrarnos con nuestros sesgos. Y es durísimo y es difícil, porque todos tenemos pensado que el CEO o en un paradigma anterior o en un modelo anterior teníamos que tener las respuestas. Y hoy no tenemos las respuestas frente al mundo que tenemos. Entonces, el mantenernos curiosos y el escuchar a nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores son la fuente de las nuevas ideas que van a transformar el negocio y son los que, si se sienten que pueden ser ellos mismos y se sienten que tienen una cultura de pertenencia, nos van a decir en qué cambiar y qué cosas tenemos que hacer distintas. Entonces, creo que hoy la capacitación es de distintas formas, pero curiosos, aprendices, escuchando e incomodándonos. Sí, y es como que, no sé cómo habrá sido antes, pero siento que ahora en nuestro rol tenemos que estar, te diría, hasta desaprendiendo y aprendiendo constantemente. Primero porque vivimos en una incertidumbre total en todos los aspectos. La innovación tecnológica también cambió todos los paradigmas. Entonces, uno está desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas permanentemente, que también te moviliza. Vos no te podés quedar con lo que estudiaste hace 30 años y seguir con eso, digamos, liderando una organización. Es imposible. Entonces, te obligó el contexto, te obligó a aprender, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Y te está enseñando también a, de alguna manera, abrazar nuevos valores. Entonces, es todo un desaprender y aprender de nuevo que lo tenemos que hacer, porque si no te quedás. O sea, no podés más liderar a esas personas, ni a esa organización, ni hacer negocios. Entonces, hay que ayornarse. Y todos los elementos que decía Cecilia es los que tenemos que usar para hacer que tu cabeza vaya siendo permeable a esos cambios. Y yo creo que también el rol del CEO tiene que valorar más, o sea, un liderazgo más humano. Hay tanta tecnología que tener una empresa donde los valores humanos estén, digamos, considerados, no es menor, y te puede hacer la diferencia. Entonces, es como mucho que tenemos que aprender. A mí me sirvió mucho también relacionarme con organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con la diversidad, con la diversidad de género, etc. Me enseñó un montón, ya por tener relación no con líderes de organizaciones como yo estoy acostumbrada, sino de la sociedad civil. Y te da otra perspectiva completamente distinta que a mí me ayudó un montón, me sigue ayudando. Yo agregaría a la palabra formación la palabra inspiración, porque creo que hoy estamos acá porque algo nos inspira, algo nos moviliza. Y te cuento una historia personal, digo, más allá de las formaciones que uno pudo tener formal o a través de la escucha activa, a mí me inspiró mi madre, digo. Mi madre fue una de las primeras mujeres líderes en trabajar en la industria de energía. Tuvo un recorrido, la verdad que difícil, tuvo que afrontar muchos obstáculos. Y yo recuerdo verla llegar a casa, muchas veces frustrada, y en esos momentos supe que me quería convertir en agente de cambio, para lograr de que eso que estaba transitando mi madre no lo transiten mujeres en el futuro. Entonces creo que está la formación, pero algo más profundo que es la inspiración. Para el cierre y agradeciéndoles el tiempo y la dedicación, me gustaría una definición en una línea, en un tuit, de qué es ser un líder transformador. Para mí un líder de transformación es un líder que vive su propósito, en mi caso dejar huella. Sí, yo creo que es difícil definirlo en pocas palabras, pero creo que la capacidad de empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro te marca ese rol que hace que las cosas sucedan y que se transformen en acciones, no meras palabras.
Y yo agregaría que un liderazgo auténtico, empático, logra transformar organizaciones y sociedades. Muchas gracias a los tres. A vos.